Estamos de vuelta, amigos, amigas, y ahora voy a nombrar a nuestro co-conductor primero, que es parte de nuestra alianza en este programa. Se trata de Open Senior o Senior de Open Bochef. Está con nosotros Alejandro Pantoja, director ejecutivo de Open Bochef, que tiene un montón de eh, emprendimientos, startups, en distintas fases que están enfocados en temáticas de las personas mayores. Nuestro entrevistado hoy día es una de ellas que participa en este portfolio, por ponerle una palabra. Así que Alejandro, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Alex. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas. Oye, pero qué buena partida. Se nota que tenés experiencia radial porque te pegaste una partida espectacular. Oye, y saludemos también a nuestro invitado, nuestro entrevistado, Sebastián Muena, cofundador y director de operaciones de Candel. Creo que lo dije bien, Sebastián, ¿o no? Candel era. Sí, muy bien, Alex. Un gusto, hola a todos, muy buena tarde, Alex, Alejandro y a quienes nos oyen. Oye, cuéntanos un poquito, Alejandro, vamos a hacer te hago el pase a ti muy breve para darle tiempo a Sebastián, pero cuéntanos de esta iniciativa de Open Senior, de Open Bochef. Dentro de eso se enmarca un poquito ahí lo que hace Sebastián también. Claro, Open Seniors es uno de nuestros proyectos o iniciativas estratégicas que llevamos junto con el Banco Interamericano del Desarrollo y su brazo BitLab, la Fundación UNTEC también de la Universidad de Chile, la facultad. Y lo que buscamos es impulsar la economía plateada, ¿no? Economía plateada a través de lo que sabemos hacer, que es apoyar y fortalecer un ecosistema de startups, Age-Tech o startups de tecnología que se aboquen a algún desafío de personas mayores en ámbito de salud, bienestar, participación social, económica, etcétera. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso lo hacen apoyando con Luquita, lo hacen apoyando con mentorías, generando ecosistema y que la gente se conozca, redes, se ayuden, todas las anteriores. Todas las anteriores, esto es un programa que considera dos etapas, una etapa de incubación, otra etapa de aceleración. En la de incubación apoyamos a startups con mentores y mentoras, con un proceso de acompañamiento y de contenidos y talleres que buscan fortalecer las soluciones, eh, conectándolo con personas mayores, conectándolo con actores del ecosistema como municipalidades, por ejemplo, o empresas para que se abran posibilidades de pilotear, por ejemplo, en contenidos de piloto, etcétera. Nosotros fortalecer esas soluciones. Y en la etapa de aceleración se abre la posibilidad, esto es una posibilidad de presentarse un comité de financiamiento donde el BID puede financiar con $24.000 en un modelo de préstamo contingente al éxito para poder ir fortaleciendo en el fondo esas soluciones, avanzándolas hacia a un modelo de escalabilidad. Lo que buscamos junto con el BID es que estas soluciones puedan tener un efectivo impacto en nuestro ecosistema. Buenísimo, clarísimo. Sebastián, cuéntanos un poquito de qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que hace Candel. Estáis muteados, ahí sí. Perfecto, ahí sí. Candel es nuestra empresa que tiene un dispositivo médico llamado Candel Steam Pro, el cual potencia la rehabilitación neurológica haciendo estimulación cerebral. Básicamente, tratamos el cerebro dañado, estimulando directamente el cerebro, que es lo más provechoso. La importancia de esta tecnología es que mejora hasta un 70% el resultado clínico de la terapia, comparando a un paciente que no usa el dispositivo. Entonces, más que verlo como una potencialidad, a mí me gustaría también poner la nota crítica respecto a, a lo que perdemos al no tener esta tecnología. Y ese es un tema que al menos nosotros estamos trabajando, ya venimos trabajando desde hace bastante tiempo con apoyo de Open Seniors, de Open Buchef en particular, así como también muchas otras instituciones que nos impulsan. Pero para entender incluso más atrás, ¿ah? Eh, Ujú. ¿Cuándo partieron? ¿Cómo llegan a los pacientes? ¿Son personas que han tenido qué tipo o tienen qué tipo de enfermedad o qué tipo de accidentes vasculares, etcétera, etcétera? O sea, ¿a quién está dirigido este dispositivo? Y una breve
historia de, mira, partimos hace 5 años y empezamos, nos desarrollamos de tal forma y vendemos por acá, llegamos los pacientes por allá. Ujú. Perfecto. Nosotros partimos en 2021, incluso diría que el equipo fundador, Raúl Lucía, que son médicos un poco antes, ellos en pregrado, conociendo esta tecnología, y se hacían la misma pregunta que nos hacemos nosotros ahora, por ahí por el 2019, hace 5 años atrás, y es, ¿por qué una tecnología tan validada y tan efectiva en términos de estimulación cerebral no se aplicaba en el país de manera masiva con toda la evidencia que tenía? Entonces era la pregunta era ¿por qué? Y ese cuestionamiento hizo que el equipo iniciara primero investigaciones con dicha tecnología y después ya empezara a pensar cómo podíamos hacer tecnología enfocado en nuestra realidad, en nuestras necesidades, como por ejemplo un enfoque abierto, autoadministrado por el paciente, fácil de utilizar, ya sea para los profesionales de salud como para una persona cuidadora. Entonces, ese fue el origen. Esto empezó en 2019, lógicamente se retrasó por la pandemia y en 2021 se juntó el equipo fundador con un equipo asociado para poder crear esta tecnología y ahí inició el camino propiamente tal de emprendimiento. Así que de ahí hemos Pero pasado por una, varios una, una pregunta, procesos. Sebastián. Ujú. ¿Es una tecnología que existía en otro país, que ustedes de alguna forma la incorporan a su dispositivo para esta estimulación cognitiva? Ujú. Nosotros lo realizamos para quien quiera buscar y profundizar, se llama estimulación transcraneal de corriente directa o estimulación cerebral no invasiva. Esta es una terapia médica que existe hace más de 2 décadas, que tiene muchísima validación y antecedentes asociados. Y en este caso, claro, nosotros creamos un dispositivo que realiza esa terapia e incluso más que esa terapia a la fecha. ¿Y para qué? Para poder entregársela a los pacientes, que es lo más importante, entendiendo este potencial de recuperación que podrían obtener y que es, digamos, significativo. Oye, y le doy la palabra a Y con Alejandro al ello, tiro, bueno, pero y para seguir la pregunta de los pacientes, ¿sabes sí, lo que vamos a sí, hacer, Sebastián? Bajemos las cámaras para que tengamos mejor señal porque de repente te cortas un poco, así tenemos más banda. Oye, le paso la palabra, yo bajo cámara, ustedes también si pueden, y le paso la palabra a Alejandro al tiro, pero ¿para qué tipo de pacientes? pacientes de rehabilitación neurológica, principalmente con enfermedades a nivel cerebral, como lo es el accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, problemas del habla, pero a nivel cerebral, afasia neurogénica, problemas de deglución a nivel cerebral, disfagia neurogénica, entre otras patologías como por ejemplo dolor crónico no oncológico, todo enfocado en el cerebro, esa es nuestra especialidad. Y llegamos a los pacientes a través de nuestros centros médicos asociados, así también muchas personas nos contactan de manera directa para complementar sus terapias. Perfecto, me respondiste todo, nada que reclamar. Alejandro, adelante, tú como me imagino ahí también dentro de Open Senior, Open Senior, en la lógica de las preguntas de pitch, uno como que lo hace en el programa, pero si tú quieres comentar, preguntar adelante, por favor. Sí, no, cuando ahí lo que entiendo desde lo que están haciendo Candel, ellos empaquetaron una tecnología, ¿no es cierto? Hay un desarrollo aquí y ahí hay importantes desafíos cuando se hace desarrollo en Chile y también conectado con tu pregunta en torno a quiénes son los usuarios, quiénes son quienes finalmente ocupan la tecnología, qué desafíos han encontrado en eso, ¿no? En una tecnología que se desarrolla aquí y cuál es la recepción que tiene de quienes están usando o requieren usar la tecnología. Los resultados también. Claro. Perfecto. En términos de usuarios, nosotros podríamos diferenciar el usuario paciente, que es el que se beneficia de la terapia, pero creo que la pregunta va más asociada al usuario clínico. Nosotros trabajamos con profesionales de salud, tales como terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos o enfermeros y enfermeras, los cuales utilizan este dispositivo ya sea en los centros médicos o
en atenciones domiciliarias, así como también el usuario, el paciente lo puede usar en terapia autoadministrada en ciertas enfermedades. Entonces, esos usuarios ven el dispositivo al final como un instrumento, una mejora para los pacientes en cuanto les permite obtener una mejor recuperación. Entonces lo ven como un potenciador de su práctica clínica. Y los desafíos principales que hemos encontrado siguen o tienen que ver con dinámicas de acceso que es un problema general, yo creo, a nivel de las startups, pero más aún en temas de salud. ¿Por qué? Porque por ejemplo, hace poco tuvimos una muy buena presentación en el Congreso de Fisiatría. Fisiatría es la especialidad médica que ve en principal medida el proceso de rehabilitación y conocimos a muchísimos profesionales de salud. El problema es que ellos no tienen la capacidad o no todos tienen la capacidad, muy pocos, de poder determinar las compras que hace el hospital. Y con ello, lógicamente, si bien tienen interés por adquirir la terapia, no tienen las capacidades para hacerlo. Y ahí es donde nos encontramos en los principales problemas, porque hace unos años o antes de que nosotros tuviéramos este dispositivo, el problema era que no estaba la tecnología para ser usada o era muy compleja para ser utilizada. Y actualmente, habiendo tecnología sencilla, el problema es que los hospitales la adquieran y la pongan a servicio de sus pacientes. Y eso es algo que estamos trabajando con las instituciones correspondientes, con el Ministerio de Salud, con FONASA, eh, conversando cómo podemos básicamente beneficiar al mayor porcentaje de personas del país que tiene que ver con que se atienden en el sistema público a través de FONASA. Así que ese es uno de los desafíos principales que hemos encontrado. Solo para hacer la nota negativa, pero también la potencialidad, los pacientes ISAPRES, por ejemplo, tienen copagos, muchos de ellos, dependiendo de sus planes, cofinancian o la ISAPRE les devuelve el costo de su tratamiento, en este caso con el uso de nuestros dispositivos. Y los pacientes FONASA, que son el 80% de la población, no tienen ningún tipo de cobertura asociada a este dispositivo. Entonces tienen que atenderse de manera particular, lo cual es mucho más caro. Entonces ahí hay un problema que es de desigualdad de acceso, ya no por tecnología, sino por la capacidad que tienen los pacientes de poder usarla y adquirirla. Y bueno, los resultados que hemos tenido han sido muy importantes. Nosotros tenemos evidencia directa de nosotros en dolor crónico, en manejo de afasia neurogénica, en estimulación cognitiva, así como también en rehabilitación motora de tren superior, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular. Y además de ello, ya estamos explorando nuevas patologías, buscando cada vez más ampliar el foco de nuestro trabajo, siempre desde la intervención a nivel cerebral. Oye, Sebastián, uno no le cuesta imaginarse del dispositivo, pero ¿es algo que tiene que estar en un hospital, en una clínica, en un centro médico, o es algo cuando tú decías que de alguna forma también una terapia autoadministrada, que una persona lo podría llegar a tener en la casa? ¿De qué dimensiones, qué otros equipamientos requiere el dispositivo para aplicarlo, utilizarlo? No requiere mucho equipamiento, nosotros entregamos un dispositivo listo para el uso para el paciente, totalmente configurado, en el cual el paciente o la paciente solamente requeriría tener un celular y poder controlarlo desde la aplicación móvil, y está acondicionado para que sea lo más sencillo de usar tanto para los profesionales de salud, que en su práctica clínica tienen que atender a muchos pacientes y no pueden estar demorándose eh, 15 minutos en la instalación del dispositivo. Con nuestro dispositivo lo hacen en 3 minutos. Entonces es muy eficiente. Esas ventajas de facilidad sirven en el entorno clínico, en los centros médicos, pero así también sirve para una terapia autoadministrada desde el hogar. Y en particular, la terapia autoadministrada es muy valiosa, por ejemplo, para personas que son de regiones, que no pueden venir a Santiago a atenderse, no pueden estar aquí todo el proceso de rehabilitación, personas que tienen, por ejemplo, dificultades de movilización o quienes, en términos de rehabilitación, quieren utilizar más el dispositivo. Si, por ejemplo, uno de los focos que nosotros más trabajamos en pacientes en casa es los pacientes que tienen dolor crónico, pacientes que tienen
fibromialgia o cefalea, tienen periodos de dolor, de crisis de dolor en las cuales no quieren existir. Es bien trágico. Entonces, el tener un dispositivo que es efectivo, utilizándolo los 30 o 31 días del mes en el hogar y bajando sus niveles de catastrofización del dolor, bajando el consumo de medicamentos SOS, mejorando el ánimo, mejorando la calidad del sueño y por sobre todo la calidad de vida, lógicamente que tiene un impacto. Y por eso también lo quisimos hacer en esa modalidad autoadministrada, para que así todo paciente que tenga una enfermedad neurológica pueda tener un dispositivo a disposición y así también recibir la mejor atención posible. Ese es el foco. Buenísimo. ¿Y esto se compra? No sé cuánto cuesta, si alguien realmente o es, no es asequible, esa es la palabra, accesible es otra cosa, asequible, o se arrienda, te lo entrega tu clínica, tu hospital, y dependiendo de la cobertura que uno tiene, obviamente, pero una persona natural que lo quiere comprar para tenerlo, para un tratamiento, o lo arrienda o se lo despachan y lo cubre su clínica, ¿cómo funciona para la cosa en el hogar? Ujú. Lo manejamos, se contactan directo con nosotros y nosotros evaluamos al paciente para determinar si es óptimo venderle el dispositivo, que lo compre, o si es mejor, dado su proceso de rehabilitación, que lo arriende, porque muchos pacientes no requieren un uso permanente del dispositivo. Específicamente los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, nosotros instamos a que nos contacten de manera temprana y ojalá, si alguien está escuchando esto, pueda accionar pronto, porque la ventana de rehabilitación a nivel temprano en los primeros meses es crucial. Si uno hace una buena rehabilitación o un buen proceso de acompañamiento y de terapia, el paciente se puede rehabilitar teniendo la menor cantidad de secuelas posible. Pero como es la realidad, hay muchos pacientes que tienen secuelas que ya son crónicos, tienen enfermedades que son crónicas y que tienen que requerir un uso permanente, y a esos pacientes le vendemos el dispositivo. Y el dispositivo no es muy, no es, tiene un costo, sí, un arriendo mensual de 200.000 pesos mensuales, que al menos para el valor que entrega en términos de rehabilitación y el cambio que genera para una persona en términos de su calidad de vida o la mejora en su salud, yo creo que no tiene precio, digamos. Perfecto. Oye, lamentablemente, estimado, se nos fue el tiempo. Alejandro, no te dejé hablar mucho, pero bueno, aquí estás No, apoyando, como siempre, y trayéndonos buenos emprendimientos, startups, tecnología, innovaciones. Así que siempre te agradezco mucho, Alejandro, y le agradezco a los dos. Sebastián Muena, cofundador y director de operaciones de Candel, y Alejandro Pantoja, director ejecutivo de Open Bochef, que tiene este tremendo proyecto Open Senior o Open Senior. Así que gracias a los dos y cuídense mucho. muchas gracias a ti, Alex, por permitirnos este espacio de mostrar los proyectos y startups que están abocados a los desafíos de las personas mayores. Gracias, Sí, Sebastián. para eso trabajamos. Muchas gracias. Un saludo para Cuídense. todos. Nosotros nos vamos, nos despedimos en realidad, así que hasta un próximo programa. Cuídense mucho.